Buenas tardes. En esta estoy haciendo el video de las clases donde tuvimos la prueba, que sería el 31 de octubre, y la clase 12 de noviembre. En la clase del 31 vamos a hacer la resolución de algunos ítems de la prueba, donde tenemos nuestra parte de teoría, la, la pregunta 1, ¿qué es una subestación? ¿Qué elementos eléctricos pueden existir en una subestación de transmisión y distribución primaria? Explica su función de cada uno de ellos. Bueno, una subestación es una instalación que se utiliza en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica para controlar y transformar la electricidad a diferentes niveles de voltaje, lo que permite la transmisión eficiente de la energía desde las plantas generadoras hasta los consumidores finales, que sería en nuestras casas. Eh, los elementos eléctricos que se ven en una subestación sería barra de alta tensión, que sirve para interconectar dos o más circuitos de un sistema de potencia. El apartarrayos, dispositivo protector para limitar el voltaje en el equipo mediante la descarga o la derivación de la corriente de sobrevoltaje. Los transformadores, que se utilizan para cambiar el nivel de voltaje de alta, baja a un nivel deseado. Seccionadores son dispositivos que se instalan en las redes de electricidad y cumplen su función de conectar y desconectar diferentes partes de la instalación eléctrica para incorporarle como más circuitos, como modificarle. La pregunta 2 identifica cada una de las partes que componen el transformador de potencia, autoventilado con depósito de expansión. ¿Qué función cumple cada una de las partes? Este transformador está diseñado para cambiar los niveles de voltaje de electricidad y distribuirla de manera segura y eficiente, en el cual tenemos el núcleo magnético, donde la función es dirigir y concentrar el flujo del campo magnético generado por los devanados del transformador. Tenemos también las bobinas de devanados, donde tenemos el primario, que está conectado a la fuente de alimentación de alta tensión, mientras que el devanado secundario está conectado a la carga de baja tensión. Aislamiento. Está en aislamiento eléctricamente para evitar cortocircuitos y garantizar la seguridad del sistema. El aislamiento suele realizarse mediante materiales dieléctricos, como papel impregnado en aceite. Aceite aislante. Es fundamental para enfriar y aislar eléctricamente el transformador. El aceite tiene una alta capacidad dieléctrica y ayuda a disipar el calor generando durante la función del transformador. Depósito de expansión. Se utiliza para permitir que el aceite se expanda y contraiga con las variaciones de temperatura, que ayuda a mantener una presión constante en el interior del transformador y evitar que el aceite se derrame o se dañe debido a las fluctuaciones de temperatura. Los radiadores ayudan a enfriar el aceite, facilitan la transferencia de calor desde el aceite al entorno circundante, contribuyen al funcionamiento seguro y eficiente del transformador. La pregunta 3. ¿Por qué es el interés desde el punto de vista del transformador un sistema de tipo red transformador carga? Esboce el modelo que se emplea para representar cada uno de los elementos del sistema. Acá tenemos visto en la clase anterior, que es donde representa una aplicación común de la distribución de energía eléctrica. Este tipo de sistema es fundamental en la entrega de energía eléctrica desde subestaciones de distribución a los consumidores finales,
donde tenemos la generación, la transmisión, distribución primaria y distribución secundaria, donde llega a nuestra casa a 220 volts. Pregunta 4. Más que nada acá no lo esbocé porque debido a que tenía algunas dudas respecto a este ejercicio, pero tengo como más o menos la idea de cómo se puede hacer. Esboce gráficamente la curva PV del transformador operando en carga R, RL, RC y explica cada uno de los casos, cómo podría mantenerse constante en tensión controlada la potencia reactiva. En el caso 1 sería con carga R, o sea resistiva, donde la potencia reactiva es cero. En esta situación, la curva sería una línea recta, ya que la potencia activa es directamente proporcional al voltaje. Para este caso, para mantener constante la tensión, simplemente se controla la potencia activa. Si la tensión disminuye, se puede aumentar la potencia activa y si la tensión aumenta, se puede reducir la potencia activa. En el caso 2 sería con carga RL, o sea, resistiva e inductiva, donde la curva PV tendrá un aspecto más complejo, donde la potencia reactiva varía en función del voltaje. La potencia activa se encuentra en la parte superior de la curva, donde el factor de potencia es 1, donde tenemos la carga puramente resistiva. Y para mantener constante la tensión en este caso se debe controlar la potencia reactiva. Si la tensión disminuye, se puede aumentar la potencia reactiva. Por ejemplo, mediante la conexión de condensadores. Para mantener la tensión constante, si la tensión aumenta, se puede reducir la potencia reactiva. En el tercer caso, circuito RC, resistiva y capacitiva. En una carga resistiva y capacitiva, la potencia reactiva es negativa. La curva PV tendrá una forma similar en el caso de RL, pero la potencia reactiva tiene un signo opuesto. Para mantener constante la tensión en este caso, se controla la potencia reactiva. Si la tensión disminuye, se puede reducir la potencia reactiva. Ya yendo al lado más práctico, tenemos el ejercicio 1, donde nos entregan el modelo del transformador monofásico con ensayo de corriente continua para sacar la resistencia R1, que es mayor al 10%, es 10% mayor a lo que nos dan estos valores, y el ensayo cortocircuito y vacío. Y tenemos que determinar el circuito equivalente de transformador. Sin simplificación nos referir al lado de alta tensión. Bueno, acá podemos ver, vamos acercando un poquito. Tenemos para sacar la resistencia 1, se saca el promedio del ensayo de corriente continua, por ejemplo, sería la suma de todos los V partido en A, que serían 4. Entonces, suma de todo eso partido en 4 serían 119. Y como se dice, la resistencia efectiva puede considerarse un 10% mayor. Por lo tanto, hacemos la regla de 3 simple, que sería R1 por 110 dividido en 100. Y nos daría 130,9, el 10% mayor. Del ensayo de cortocircuito, trabajamos con el lado AT. Entonces sacamos nuestro R equivalente, nuestro Z equivalente y posterior a eso sacamos nuestro X equivalente. Y para este caso sacamos
R2' del lado de alta tensión, ya que tenemos el R1, y el X1 más X2', que serían los mismos, y ese sería el resultado de X equivalente partido en 2. Acá tenemos en el lado de baja tensión, ya que dividimos por el A elevado a 2. Del ensayo vacío hacemos más de lo mismo, donde nos dio, en donde nos dio nuestro R equivalente, Z equivalente y X equivalente. Y también sacamos nuestro R, nuestro X en baja tensión, ya que trabajamos en el ensayo vacío en baja tensión. Posterior a eso sacamos nuestro RF en lado de baja tensión, nuestro XM en tensión, y este multiplicado por el A elevado a 2 sería nuestro RF y XM. Por lo tanto, tenemos nuestro circuito equivalente sin simplificaciones referido al lado AT, con nuestro transformador, nuestras rama serie, rama shunt. Ejercicio 2. El transformador de distribución notar en el valor del transformador, donde tenemos nuestra impedancia en el lado de alta tensión, y en el A nos da nuestro valor de voltaje en el lado 1 y la impedancia de carga de tener la regulación voltaje. Eso mismo en el condensador de impedancia, la regulación de voltaje. Por lo tanto, sacamos nuestro V1, que es el valor que nos dieron de alimentación, partido en raíz de 2. Nuestro ZL, sacamos nuestro I1, que sería V1 partido en ZL, y V2 sería I1 por ZL, nos daría este valor. Entonces, nuestra regulación sería 0%. En el lado de la carga es igual a la tensión del lado de la alta tensión. Y nuestro banco condensador de menos 4J ohm. Sacamos nuestro I del condensador, que sería V1 partido de ZL más ZC. Nos daría este valor. V2 sería IC por ZL más ZC, es igual a V1. Entonces nuestra regulación es lo mismo. La nueva regulación de voltaje dependerá de la frecuencia de la fuente de alimentación y del ángulo de fase de impedancia del banco de condensadores en comparación a la impedancia de la carga. La comparación y explicación del resultado dependerá de los valores numéricos específicos de la frecuencia y la de la impedancia involucrada. Ejercicio T. Determinar el rendimiento de transformador. Ejercicio 1. Cuando opera en condiciones nominales. Por lo tanto, el rendimiento sería el P2 partido en P2 más PQ más PF, en donde opera en condiciones nominales. Por lo tanto, nuestro P2 sería el 20 kVA, ya que opera en condiciones nominales. Nuestro PQ sería el de la cortocircuito, la potencia de cortocircuito, y el PF sería nuestra potencia del vacío. Por lo tanto, acá haciendo en condiciones nominales, carga resistiva pura, que sería 1, PF, PQ, P2S, ya que es con nominales, y nos daría un rendimiento del 97,3%.
Operación transformadora en vacío y plena carga. La operación en vacío se utiliza para medir la pérdida del vacío del transformador, mientras que la operación de plena carga se utiliza para evaluar su capacidad de suministrar energía a las cargas conectadas. Ambos son aspectos esenciales en el funcionamiento y la evaluación del transformador. En el ejemplo tenemos el estudio de carga. ¿Y qué dice? ¿Qué sucederá si solo se aplica un criterio económico al elige el transformador? Estudio de carga eléctrica determina un consumo de 400 kVA. Entonces acá está diciendo que necesitamos 400 kVA, un transformador con una potencia de 400. Pero dice como el criterio económico, porque acá el de 500 sale 1 y el de 1000 sale 1,3. ¿Qué sucederá si solo se aplica el criterio económico y se elige el transformador T4? Al adquirir el T4 tendré un 20 o 30% de capacidad del transformador, ya que solo voy a usar 400. Por lo tanto, no solo es válido lo económico, sino que tiene que ser válido el ejercicio en cuanto me cuesta, de modo considerar el costo de corrección de factor de potencia, que depende del porte o capacidad de los bancos. No siempre la parte económica es la única mirada. Por otro lado, cuando nos vamos a plena carga, con una corriente nominal, en este caso se ve una sinusoide, ya que tendremos una pequeña corriente de magnetización de forma de onda de I0 más I1. En este caso mejoraremos el rendimiento, donde el factor de potencia mejor rendimiento, una corriente sinusoidal, mejor factor de potencia, corriente de magnetización prácticamente igual a corriente del vacío, pérdida en el cobre dependiente del nivel de carga, pérdida del fierro no varían, los transformadores, corriente de excitación prácticamente despreciable, buena regulación de tensión. De acá tenemos un transformador de potencia conectado a tensión nominal, donde se compara en el ensayo de vacío y en plena carga. De la corriente de la carga en vacío es 0, en plena carga I2 nominal, corriente de entrada I0, I1 nominal, forma de onda, no sinusoidal, sinusoidal, factor de potencia muy bajo, coseno phi nominal, corriente de magnetización la misma, pérdida de ferro son constantes, regulación de tensión en vacío es 0 y en plena carga es baja, cercana a 0, el rendimiento en vacío es relativamente bajo, plena carga es sobre los 90% y flujo magnético son constantes. Análisis transformador en por unidad. El análisis de transformador en por unidad también se utiliza para evaluar la coordinación y la compatibilidad de los transformadores en un sistema eléctrico y para determinar cómo se comportan en diferentes condiciones de operación. Esta técnica simplifica los cálculos y facilita la comprensión de los aspectos del transformador en un sistema eléctrico. En donde vemos la definición del variable por unidad, que es la variable de valores reales, ya sea voltaje, impedancia, corriente, potencia. Partido en el valor base, que sería el voltaje elevado a 2, partido en S, en donde se define por estos parámetros 0 partido en 1 o P.1, que sería por unidad. Acá tenemos las variables reales que nosotros vamos a ocupar para transformar en por unidad, que sería la potencia, voltaje, impedancia y corriente. Variable base, la magnitud en su respectiva unidad, se usa como referencia para expresar la variable de valores reales también. Potencia base,
voltaje base, impedancia base y corriente base. Variable en por unidad sería potencia por 1, voltaje por 1, impedancia por 1 y corriente por 1. En un transformador monofásico en por unidad, la base propia. Como dije, la base propia sería del lado 1 y del lado 2, ya que no depende del lado que esté realizando eso. Entonces la base propia sería valor de base V2 partido en S. Entonces ST nominal, V1 nominal en el lado 1 de alta tensión. Nuestro Z base sería este, nuestro I base sería C partido en B. En nuestro lado 2 sería lo mismo, pero referido al lado 2. Entonces, unas preguntas: ¿qué significa la tensión V1 es 0,95 en por unidad? Esto quiere decir que tiene una magnitud del 95% de la tensión nominal. Todo esto se refleja en por ciento. Sería por 100, sería 95%. Acá de la corriente 0,7 sería el 70%. De la corriente de 1.2 tendría una sobrecarga del 20%, ya quedaría 120%. Una potencia del 1 punto por unidad, entonces está operando con potencia nominal, que sería 100%. Y acá haciendo un ejercicio con el ejercicio que hemos visto clases anteriores, siendo el mismo. Acá queremos determinar los parámetros por unidad, en donde en el lado 1 sacamos nuestro valor base y en el lado 2 sacamos nuestro valor base. Base 1, base 2, en donde simplemente se divide el valor que teníamos por el valor de la base de cada lado y nos daría los valores en por unidad. Estos serían los valores en por unidad, en donde esto no depende del lado en que se esté realizando, ya que siempre nos va a dar los mismos valores. Si podemos ver, acá está sin referir parámetros, referir al lado 1, que sería los mismos valores, si se llega a notar. El lado 2 también los mismos valores, nunca varían. Por lo tanto, se puede demostrar que el circuito equivalente del transformador en por unidad no depende del lado de referencia. En consecuencia, en por unidad se resuelve el problema de los parámetros del transformador en valores reales depende del lado de referencia. El modelo del transformador en por unidad es particularmente útil cuando no deben analizar sistemas eléctricos que incluyen múltiples transformadores con diferentes niveles de tensión. El modelo transformador en por unidad, el fabricante lo utiliza como base para normalizar los parámetros del transformador, en donde tenemos los parámetros normalizados del transformador con nuestra magnitud de la impedancia equivalente sería el transformador en por ciento, sería el ZT por unidad por 100, y nuestra razón X partido en R, en los parámetros Rx de transformador, que sería nuestro R equivalente y nuestro X equivalente. Por lo tanto, el circuito equivalente por unidad se suma nuestro R equivalente y se hace una impedancia. Serían por unidad, por 100, sería este valor. Y nuestro parámetro X partido en R sería el X partido en R. Y nos daría nuestro parámetro normalizado, que sería los valores que muestra el transformador. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Cuando la tensión de la barra media tensión es 5510, trabajando en por unidad, determine la magnitud de corriente de cortocircuito en amperes, tanto el lado de AT
PT. Entonces nosotros sacamos nuestros valores fase, considerar fase propia del lado de las dos placas. Datos de la placa se dividen en lado 1 y lado 2, donde tenemos nuestra corriente base 1, nuestra corriente base 2, nuestro voltaje base 1 y nuestro voltaje base 2. Y para separarlo, por así decirlo, ya que tenemos 2.517%, estos se dividirían en 100 por el ángulo arcotangente de X partido en R. Y ahí nos daría nuestro valor de la impedancia del circuito. Como sabemos que este está en cortocircuito, tenemos V sub 2 igual a 0 y sub 2 también debería ser igual a 0 en el cortocircuito. Entonces se podría decir que I sub 1 es igual a I sub 2 es igual a la corriente cortocircuito, donde V sub 1 es igual a V sub 1 partido en V sub V2, la tensión lado 1 transformada en un instante en el fallo. En consecuencia, la corriente cortocircuito por unidad es este valor, ya que sacamos nuestro V partido en la impedancia que tenemos. Y finalmente tendríamos nuestra corriente cortocircuito en baja tensión, y para pasarlo, este sería en valores por unidad, y para pasarlo en valores reales se multiplicaría por nuestro I base 2, que sería este valor del lado de baja tensión, y en el lado de alta tensión sería lo mismo, se transforma al valor real. Eso es todo, muchas gracias.